Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Estamos una vez más aquí. Vamos a ver la primera palabra de las 7 palabras que Jesucristo dijo en la cruz. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso que estás en los cielos. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te ruego en este día, Señor, que seas tú hablando a través de este humilde siervo, Señor, el cual solo quiere ser la bocina que retumbe tu voz, Señor. Que no hable de mi corazón, sino que hable tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a través de mí. Señor, te doy gracias por todo. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Santo Jesucristo. Amén. Una de las palabras, hermanos, que Jesucristo mencionó en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra, esta frase, hermanos, está compuesto de dos composiciones. Primero, Padre, perdónalos. Y después, la segunda composición de esta frase es: porque no saben lo que hace. Esto, hermanos, se encuentra en Lucas capítulo 23, del 1 al 34. Pero donde se menciona, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es en el versículo 34. Del versículo 1 al 33, la Biblia nos habla acerca de lo que padeció Jesucristo antes de llegar al monte de la calavera, o el monte del cráneo, o la Galgota, como usted le quiera llamar. En el versículo del 1 al 33 nos explica que la multitud estaba acechando a Jesucristo y lo trae ante Pilato, el cual cuestiona a Jesucristo y no le encuentra nada. Pero los sacerdotes y la multitud quieren que Pilato haga algo con él. Pero como Pilato se da cuenta que Jesucristo, porque los de la multitud le habían dicho que andaba alborotando desde Galilea hasta Jerusalén, entonces Pilato se da cuenta que Jesucristo es Galileo. Y por lo tanto, hermano, le toca la jurisdicción a Herodes, ¿verdad? A Jesucristo se le acusaba de que era un alborotador, que era seducía a la ciudad con diferentes doctrinas que no iban de acuerdo a las que tenían en aquellos tiempos. Y también se le acusaba de que no quería que pagaran tributo al César. Bueno, una vez que Jesús es enviado a Herodes, Herodes se alegra mucho de ver a Jesús, porque había escuchado cosas buenas y maravillosas de Jesús. Quería saludarlo, quería platicar con él. Pero lo que Herodes realmente, hermanos, estaba esperando es ver señales de Jesús. Es como ver magia, algo increíble. Pero bueno, como Herodes tampoco encuentra nada en Jesús y lo encuentra inocente, entonces lo vuelve a mandar otra vez con Pilato. Y se le vuelve a acusar otra vez a Jesús de ser un alborotador. Entonces Pilato convoca a los sacerdotes y les dice que no hay ninguna culpabilidad otra vez en este hombre para ser digno de muerte. Pero en aquellos tiempos, hermanos, se celebraba una fiesta en la cual se acostumbraba a librar uno de los reos o de los presos. Era un tipo de misericordia, un tipo de ok, somos buenos, en esta fiesta vamos a dejar a ir a alguien. Pero la multitud, hermanos, empezó a gritar: libren a este hombre. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Se saben el nombre del hombre? Dígamelo. ¿Quién era? Era Barrabás, ¿verdad? Entonces la multitud gritaba: dejen a este. ¿Quién era este? A Jesucristo, y suelten a Barrabás. Imagínense, hermanos, un hombre inocente yendo a la cruz. Ahí vemos completamente la maldad del enemigo, queriendo destruir completamente al Hijo de Dios Jesucristo. Pero vamos a ver cómo Jesucristo, a través de las 7 palabras, triunfa al final. Sale victorioso, ¿verdad? Entonces la multitud pide a Barrabás, el criminal asesino, en lugar de Cristo. Los sacerdotes y la multitud piden que Jesucristo sea crucificado en lugar de Barrabás en el monte de la calavera. Y la Biblia nos habla de que Jesucristo es llevado o carga una cruz, y viene un hombre de entre el monte, que creo que es Simón, no me acuerdo muy bien el nombre, pero le ayuda a cargar
la cruz junto a otras dos personas que verdaderamente ellos sí eran ladrones, eran transgresores de la ley del gobierno, habían hecho sus fechorías, sus maldades. Ellos sí merecían estar en esa cruz. Pero Jesucristo, al cual no se le había encontrado nada, se le había puesto injustamente en una cruz, ¿verdad? Entonces llega Jesucristo cargando la cruz, llega al monte de la calavera, la Golgota, el cráneo, como usted le quiera, el monte de los lamentos, como usted le quiera llamar, ¿verdad? El chiste es que Jesucristo llega a la cruz, llega al monte, perdón. Pero una de las cosas más terribles, hermanos, en aquellos tiempos, la palabra del Señor habla que uno de los ladrones fue crucificado a la derecha y otro a la izquierda. El que era crucificado, hermanos, en medio era el peor de los ladrones. No era bueno. Era el más peor del que estaba a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo es tan grande en amor, hermanos, que dice esta siguiente frase o esta primera palabra que dice: Padre, perdónanos. Perdónanos. Porque no saben lo que hacen. La muerte en la cruz, hermanos, para el cristiano es la muestra o decisión final que Jesús es el Cristo y Salvador verdadero. Que no hay nada más. La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo fue el único que murió por cada uno de nosotros. Fue el único que fue crucificado por nosotros. Fue el único que llevó los pecados que no debería de llevar porque eran de nosotros. Esos pecados nosotros los pusimos en Cristo, ¿verdad? El Señor los puso en Él, aunque Él no fue pecado, pero le fue tomado como pecado y fue crucificado, ¿verdad? Entonces dice, la muerte en la cruz para el cristiano es la muestra decisiva o final que Jesús es el Cristo Salvador. Nosotros todos sabemos, hermanos, que por amor a nosotros, hermanos, porque dice, Padre, perdónalos, nos ama. No solamente nos ama, sino pide el perdón para que no estuviéramos perdidos en estos momentos. Entonces ya vimos que para nosotros la muerte en la cruz es la muestra de decisión final que Jesús es el Cristo y el Salvador verdadero y único que nosotros los cristianos tenemos. Número 2, encontramos en la oración de Jesús que no solamente ora por sus enemigos, dice, encontramos la oración de Jesús por sus enemigos tan pronto como fue clavado y levantado en la cruz. Nuestro Señor ya estaba sufriendo. Vemos, si usted ha visto esta película, La Pasión de Cristo, vemos cómo son los clavos grandes. Se le ponen en las manos de aquí o aquí a nuestro Señor Jesucristo se le clavan. ¿Cómo es el dolor tan grande que se le entierran con un martillo en cada mano y luego en los pies? Es un sufrimiento el cual Dios está pidiendo perdón para lo que lo están haciendo. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué pide perdón por ellos? Dice. Número 2. Encontramos la oración de Jesús por sus enemigos tan pronto como fue clavado y levantado en la cruz. Número 3. El pecado que tenían o eran culpables, o sea, los que estaban crucificando al Hijo de Dios o Cristo, dice, justamente podría ser imperdonable. Lo que está diciendo aquí, hermanos, que las personas que estaban crucificando en aquel tiempo a Cristo, que lo hicieron sufrir, que lo golpearon, que le jalaron la barba, que le pegaron con la caña, que lo crucificaron, que le pusieron la lanza, lo estaban haciendo a Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pues entonces, podría ser un pecado imperdonable, pero en cambio el amor de Jesucristo fue más grande que pidió perdón por eso. Dice, número 3, el pecado que tenían o eran culpables, el crucificar al Hijo de Dios, o sea, el pecado de crucificar al Hijo de Dios, justamente podría ser imperdonable. Sin embargo,
Cristo intercede por ellos. ¿Y cómo lo vemos, hermanos? Bueno, vamos a ir a Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Vamos a ir. Isaías 53, 12. Vamos aquí. 53, 12. Y miren qué dice la palabra del Señor. En Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, haciendo él llevando el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Jesucristo llevó el pecado, pidió el perdón para nosotros que somos los transgresores o los que estaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Ya Isaías nos los aclara un poquito más. Número 4. Jesús no solo pide perdón por sus inmediatos verdugos o los que lo estaban crucificando o todas las personas que estaban ahí haciéndole daño, burlándose, sino la oración de Jesús es universal. No estoy hablando de la iglesia universal, ¿ok? Para que se vaya a poner así como que, está hablando de la católica. No, estamos hablando de una oración universal, una oración que cubre a todos, una oración general. Dice así número 4. Jesús no solo pide perdón por sus inmediatos verdugos, sino la oración de Jesús es universal o general, para aclarar. Y tiene un alcance a todos nosotros en la oración del Salvador. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Jesús, desde que dice, Padre, perdónalos, ya está pidiendo por los que estaban haciéndole daño en ese momento, y por todos nosotros en este momento, y por los futuros que van a estar cuando nosotros ya no estemos. Nosotros morimos, viene la nueva generación, pero ya Jesús hizo una oración general o universal o una oración que alcanza a todas las futuras generaciones, ¿verdad? Jesús es tan bueno, es un amor indescriptible, es un amor agape, un amor poderoso, un amor que no podemos describir con nuestras fuerzas, con nuestra imaginación, porque nos quedaríamos cortos. Aun cuando Jesús era maltratado, crucificado, nos seguía amando, porque Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. Número 5. Todo aquel que se arrepiente y crea en el Evangelio obtendrá el perdón de Jesús que pidió para sus perseguidores, porque su santa sangre habla mejor que la de Abel. En Hebreos 12:24, hermanos, la palabra habla de la sangre de Abel que fue derramada y todas esas cosas. Pero la sangre de Abel, hermanos, verdaderamente lo que estaba pidiendo era venganza, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo, hermanos, no pide venganza, pide perdón para cada uno de nosotros. Tú que nos estás escuchando, usted, hermano, hermana, amigo, amiga que nos están escuchando. Es bien simple. Lo pone fácil nuestro Señor Jesucristo porque el amor de Él es tan grande para ti, para mí, para todos, que el confesar a Cristo con nuestra boca como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y dejar que completamente el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, eso y el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y derramó de su sangre por mí, por ti y por todo aquel que se arrepienta y le acepte, le da la oportunidad de tener vida eterna con Jesucristo allá en el cielo y no en el infierno. El infierno es un lugar terrible, hermanos, donde nadie quiere ir. El infierno es un lugar de sufrimiento. Se dice que todo el sufrimiento del mundo no se compara con un segundo en el infierno. Se dice que el sufrimiento es tan grande que día, segundo, milisegundo, microsegundo, las almas se encuentran en un dolor eterno, perverso, se están quemando.
Y lo más peor de todo, hermanos y amigos que nos escuchan, es el gusano. El gusano, hermanos, es aquella conciencia que nos hace pensar y lamentar, bueno, les hace a las almas que están en el infierno pensar y lamentar por qué cuando vino alguien a sus vidas y les habló de Cristo, no aceptaron la oportunidad que Jesucristo les estaba dando, ¿verdad? Entonces, número 5, hermanos, todo aquel que se arrepienta y cree en el Evangelio obtendrá el perdón que Jesús pidió para sus perseguidores, porque su santa sangre habla mejor que la de Abel, porque la de Abel pide venganza, pero la de Jesús pide perdón por nosotros. Jesucristo nos da el perdón a través de su sacrificio que hizo en la cruz, y nos da vida eterna, nos da una vida nueva en el Señor. Entonces, esas son las razones por qué dice Padre, perdónalos. Ahora vamos a ver, hermanos, la segunda parte que dice, porque no saben lo que hacen. Dice por la razón por la cual pidió perdón al Padre. Número 1, la palabra de Dios dice que no saben lo que hacen. El apóstol Pablo, hermanos, explica que si lo hubieran sabido, no habían crucificado al Señor de la gloria. Y eso lo vemos en 1 Corintios 2:8. Habla de que la gloria está cerca y la gloria es Cristo. Entonces no hubiéramos crucificado al Señor de la gloria que es Jesucristo. Estoy parafraseando el versículo. Está hablando de que si hubiéramos sabido, o estas personas que crucificaron a Cristo y maltrataron a Cristo, hubieran sabido que verdaderamente eran el Hijo de Dios, pues no hubieran crucificado. Pero lamentablemente, hermanos o amigos, estas personas estaban influenciadas por las doctrinas que se manejaban en aquellos tiempos por los gobernadores, por los sumos sacerdotes, los cuales no iban a la par con la doctrina de Jesucristo porque no les convenía. Entonces ellos estaban influenciados completamente de que lo que estaban haciendo con Cristo era hacerle como algo bien para Dios. Número 2 dice, vemos la influencia de los gobernadores, los sumos sacerdotes y allegados a ellos, en contra de la persona y la doctrina de Jesús, por lo cual pensaban que estaban rindiendo un servicio grato a Dios. Hay personas en aquellos tiempos que los sumos sacerdotes o los influenciadores o gobernadores tenían su propia doctrina que daba con ellos, que les satisfacía sus necesidades y engañaban a la gente que estaban haciendo un servicio a Dios. Hay personas que están en la iglesia, en cualquier iglesia, y piensan que porque caminan bien calladitos, que no hacen nada, dan un testimonio de que yo soy el mejor, que no hago nada en mi casa y que si yo lo hago, le diría. Mentira. Esos son los más grandes hipócritas. Porque verdaderamente el que no hace nada, alaba, glorifica al Señor y con sus actos y con sus hechos demuestra que es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que tiene la humildad para escuchar y es tardo para responder. Amén, hermanos. Es aquel que da amor sin esperar nada. Es aquel que refleja verdaderamente a Jesucristo. Amén, hermanos. Ya vimos número 2, vemos la influencia de los gobernadores, los sumos sacerdotes y allegados, en contra de la persona y doctrina de Jesús, por lo cual pensaban que estaban rindiendo un servicio grato a Dios. Esto lo vamos a respaldar con Biblia. Vamos a ir a Juan 16:2. Vamos a ir a Juan. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 15:16, versículo 2, y la palabra del Señor dice así: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? De Él mismo. Nos expulsarán de las sinagogas, de los lugares de oración, y nos van a matar.
Y por las enseñanzas erróneas del gobierno, de los sacerdotes o de los religiosos de aquel tiempo, los cuales son totalmente falsas y no van en contra, no van de acuerdo a la doctrina de Jesús. Y como le están enseñando y eso tienen en su cabeza, nos van a matar, nos van a crucificar y van a pensar que están haciendo un servicio a Dios. Pero así no es. El pecado, hermano, hay pecado, ¿cuál es el pecado el que se puede hacer ignorantemente? ¿Cuál es ese pecado? No estoy diciendo que vamos a pecar porque somos ignorantes, no. Cuando nosotros no estábamos en las cosas de Dios y estábamos en el mundo, en las garras de Satanás, que Dios reprenda en este momento, hacíamos cosas desagradables a Dios. Hacíamos barbaridad y media, tomaban, la gente tomaba, la que no conoce a Cristo, fumaba, fornicaba, iba con mujeres alegres, drogas, vicios, y pensaba que todo estaba bien. Lo que no se daban cuenta que estaban bajo la garra del diablo, del maligno Satanás, o Satán, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Estaban influenciados y pensaban que pues no le hago nada, ni un daño a nadie, estoy bien. Pues yo le ayudo a la señora a cruzar la calle, yo le doy a esta señora a veces le falta para la renta y le ayudo y estoy bien, me voy a ir al cielo. Por mis actos dice me voy al cielo. Mentira. Esa es una gran mentira. Pero, hermanos, el pecado verdaderamente, hermanos, es cuando nosotros ya conocemos del Señor, ya conocemos el pecado y hacemos el pecado deliberadamente. Sabiendo que estamos pecando, seguimos haciendo las cosas. Entonces, ahí no hay escapatoria. Dios sabe lo que está sucediendo. Nadie se puede burlar de Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a pecar todo el tiempo y voy a hacer lo que yo quiera en mi vida, voy a drogarme, voy a hacer todo lo que yo quiera. Y ya al último voy a venir a Dios y me voy a arrepentir. Dios no puede ser burlado. Es ahorita o nunca. Cuando Dios venga a tu vida y toque en tu corazón y te diga, heme aquí, dile, heme aquí, Señor. Yo te acepto como mi Salvador. Entra en mi vida. Guíame. Sé que moriste en la cruz y por el derramamiento de tu sangre, sé que me perdonas mis pecados. Y sé que cuando muera, estaré contigo en tu gloria. Amén, hermanos. Entonces, ya vimos que por qué pedía Jesucristo que se les perdonara, porque ellos estaban influenciados por las doctrinas de los gobernadores, de los sacerdotes de aquellos tiempos, las cuales iban totalmente en contra de la persona y de la doctrina de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ya vimos, hermanos, que dice, Padre, perdónalos. Ya vimos el principio, que ora por sus enemigos. Y luego vimos también, porque no saben lo que hacen, por la ignorancia, por la influencia que tenían en aquel tiempo, la influencia de Satanás, la influencia de cualquier cosa, ¿verdad? Pero nosotros, recuerden, estuvimos en el mundo, estábamos ignorando de Dios, estábamos influenciados por las cosas de Satanás. Pero ahora ya conocemos de Dios y debemos de dejar el pecado, porque el amor de Cristo fue más grande que una cruz, fue más grande que una corona, fue más grande que unos clavos, fue más grande que unos puñetazos, fue más grande que le jalaron la barba, fue más grande que lo apuñalaron en la cara, fue más grande que le pusieron una lanza en el costado, fue más grande que la muerte en la cruz. Pero Jesucristo no murió, sino Él resucitó al tercer día. Simplemente dice, doy mi vida y la puedo tomar. Cumplió con el sacrificio, con lo que la palabra del Señor decía que tendría que ser hecho, con la profecía, y se levantó al tercer día. Y por eso nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo, sabemos que podemos confiar en Él, ¿verdad? Pero si nosotros reflejamos a Cristo y somos la luz al mundo, o sea, nosotros es nuestro cuerpo, somos como un espejo que refleja la luz de Cristo, que Cristo es la luz, el pan de vida, entra a nosotros y reflejamos a Cristo.
¿Qué debemos de hacer por estas personas que están en el mundo todavía, que ignoran, que están en el pecado? Bueno, la palabra del Señor, hermanos, dice, por tanto, debemos de orar y pedir por los que ignoran de Dios. Debemos pedir por aquellos que no están en las cosas de Dios, por aquellos muertos vivientes que están caminando afuera, por nuestros familiares que no han conocido a Dios, por la gente que no ha conocido a Dios, por aquellos que están todavía bailando en el mundo con Satanás, por aquellos que están jugando con fuego allá en el mundo, con aquellos que pretenden ser cristianos y no lo son, son cristinos o cristianos entre comillas, por aquellos cristianos que tratan de llevar el cristianismo a su manera, lo cual debe de ser a la manera de la palabra del Señor, la Santa Biblia. Hermanos, la palabra del Señor dice en Mateo 5:44, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos, por estas personas que están todavía perdidas en el mundo, danzando con el diablo, quemándose en las llamas, en los vicios? Y la palabra de Dios nos dice que qué es lo que debemos nosotros como cristianos hacer por ellos. No nomás es orar, hermanos, sino también hablarles de Cristo, visitarlos, tratar de traerlos a la iglesia, animarlos. Y la palabra del Señor en Mateo 5:44, hermanos, dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Es bien claro, hermanos, amar y orar. ¿Ve? Porque yo os digo, Jesucristo hablando, amar a vuestros enemigos, orar por los que nos caen mal. Señor, dame el amor por él, dame el amor por ella. Señor, ayúdame a ser mejor si yo estoy fallando. Número 2, bendecir a los que nos maldicen. Aquella nos dijo algo malo. ¿Sabes qué? Dios te bendiga. Porque dice que acomodamos ascuas de fuego sobre sus cabezas y somos protegidos por el Señor. Número 3, hacer el bien a los que nos aborrecen. Y luego dice, orar por los que, y por último, orar por los que los ultrajan y os persiguen, que es lo que hizo Dios en la cruz. Jesucristo lo que hizo en la cruz por sus ultrajadores en el momento, durante su caminar hacia el monte de la Golgota o la calavera, hasta su crucifixión y muerte. Así, hermanos, Él nos pide que hagamos lo mismo, amarlos, dice amar, bendecir, luego dice hacer bien y orar por ellos. Hasta aquí llegamos, hermanos, es la primera palabra de 7 palabras que se encuentra en Lucas 23:34. Yo soy el hermano Carlos Báez, que Dios me los bendiga. Nos vemos en 1 o 2 días más para la segunda palabra. Lo vamos a ir haciendo cortamente para seguir explicando. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga.